el amor a la guerra. Hoy de verdad esta programación que estamos teniendo hoy, los domingos anteriores, la hemos estado grabando. Estamos en la apertura del canal de YouTube Tribu de Judá. Conjuntamente con el apóstol Julio Escobar, nuestra cobertura en Valencia, Dios ha estado inquietando nuestros corazones y creemos que en este tiempo tenemos un peso y una carga de un mensaje que no lo podemos encajonar a cuatro paredes. A nosotros nos apasiona esto, nos apasiona lo que es este medio de comunicación, y hoy día de verdad queremos a través de los videos poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ojo con esto, no estamos buscando protagonismo, sino que creemos que hay un mensaje que muchas personas van a escuchar y van a recibir su bendición de parte de Dios conforme a lo que está escrito. Así que de verdad, saludo a todas las personas que puedan estar también viendo este video, y de verdad creo en el Señor de que será de bendición para cada uno de ustedes. Voy a compartir en la palabra Éxodo capítulo 3. Una vez más vamos a este pasaje bíblico, Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Lo hemos leído antes lo hemos leído, creo que al inicio de los programas que hemos tenido, para colocar un fundamento, pero es importante que lo podamos volver a ver. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice la palabra del Señor así. Le pido de verdad que allí donde está, si usted está en su casa, busque una Biblia y que sea la palabra de Dios la que usted pueda ir siguiendo, y que no sea solamente que usted escuche, sino que pueda comprobar, verificar y leer usted mismo, porque es esa palabra de Dios que creemos que va a cambiar y es viva y transforma nuestras vidas. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así en el versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y escuche algo importante que dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Figúrese que hay algo importante que menciona este pasaje, y es como el Señor dice: su clamor ha subido, su clamor ha venido delante de mí. O sea que vemos que no es en vano, entendemos que no es en vano. Dios no solamente escucha tus palabras, sino que mira lo que hay en tu corazón, la sinceridad. Y cuando se habla de un ruego y de un clamor, se habla muchas veces de ese momento donde ya no aguanto, donde ya no puedo, donde estoy quizás incluso literalmente en el piso llorando y clamo. Es como un gemido, es como ese grito de angustia, es como ese grito de desesperación. Esto es lo que el Señor está hablando, que subió delante de él y observó, y escuché y he visto el clamor y he oído su clamor a causa de sus exactores, y he conocido sus angustias. Pero hay algo más. A unos versículos anteriores, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice la palabra así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, figúrese cómo lo menciona, gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
O sea que podemos ver algo muy hermoso que sucedió aquí y vamos a colocarlo en este primer espacio. Vamos a hablar en estos minutos de ese clamor. Vemos cómo el Señor dice la palabra que lo escucha atentamente el clamor. Dice incluso, recuerda el pacto que hizo con ellos. No es que se le había olvidado, ¿sí? Eso quizás tendríamos que explicarlo en otro tiempo. No fue que se le olvidó, pero vemos algo muy importante. Dios lo reconoce, Dios escucha su voz, Dios sabe quién está hablando, sabe que es su pueblo y envía la respuesta a causa del clamor, a causa de ese gemir, a causa de todo lo que las personas le estaba sucediendo. Y al ya no aguantar más, Señor, es esa parte, ayúdanos. No puedo, Señor, no sé qué hacer con esto. Señor, ten misericordia. Pero esa entrega no solamente son las palabras de la boca para afuera, es esa entrega que viene desde lo profundo de la persona, de verdad, porque está sucediendo y está pasando una situación específica. Y lo más importante es que podemos observar y ver cómo el Señor lo escucha y cómo el Señor envía respuesta del clamor a esa acción de guerra donde tú vas a entrar y conforme al propósito de Dios y a lo establecido por Dios vas a tomar posesión con las armas que el Señor te ha dejado y con las armas que te ha dado. Lo hablábamos en el corte anterior y lo mencionábamos con esa forma que tienen las personas de buscar a Dios en ese momento. Toda persona se identifica con esto porque toda persona en un momento específico le ha pedido a Dios. Incluso parece mentira, hay personas que tienen un falso o quizás una idea de Dios y dicen en su frustración, le pedí y no me respondió. Eso yo lo he visto mucho, de personas que de verdad no es que quieren renegar de Dios, en el fondo, entre comillas lo están haciendo, pero colocándome muchas veces quizás en los zapatos de esa persona. Quizás es usted que usted esté escuchando allí y le sucedió algo específico y usted pidió y le pidió con sinceridad y clamó y lloró y se lanzó en el piso y Señor, no lo permitas, y Señor, ayúdanos, y esperaba la respuesta de parte de Dios. Y quizás usted dice que Dios no le respondió. Voy a colocar el término quizás, ¿sí?, entre comillas, porque muchas veces no sabemos ver la respuesta que Dios, o la respuesta que Dios está dando no era lo que yo estaba esperando. Porque muchas veces quiero es que ayúdame y soluciónalo, Señor. Esto me afecta, soluciónalo. Y no es que Dios no tenga el poder para solucionar las cosas. Dios es el creador de todo y para Él no hay nada imposible. Y en un segundo Él puede cambiar toda la situación actual que te está sucediendo, que te está pasando. Pero parece mentira. El trato de Dios para con las personas que Él ama, el trato de Dios para con sus hijos, el trato de Dios para ti, no es solucionarte solamente las cosas. Quizás por misericordia nosotros hemos tenido eventos donde Dios nos ha solucionado la situación y gracias, Señor, porque lo hiciste, porque eres bueno, porque lo cambiaste, porque lo transformaste, porque lo trajiste a casa, porque lo sanaste, porque no permitiste, y reconocemos que hay situaciones así. Pero van a llegar momentos, quizás si es que ya no han llegado, donde vas a tener que dar un paso más adelante de que solamente es clamar. Vas a tener que ir un poquito más conforme a lo que Dios establece y comenzar a ver conforme a lo que Él establece la respuesta que está dando. ¿Sí? Para no darle tanto vuelta a esto, porque los minutos nos avanzan. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en esclavitud. Escuche, no es cualquier pueblo, no es cualquier nación, es el pueblo que Dios ama. ¿Sí? Ayer leíamos lo que es el nuevo pacto que Dios establece, y en ese nuevo pacto una palabra que mencionaba es que tengo cuidado o tuve cuidado de ustedes y tengo cuidado de ustedes. ¿Sí?
O sea, por ese amor, por el fundamento tan importante de su amor, Dios está al control y Dios tiene cuidado, ¿sí? De que te vaya bien con esa paternidad. Incluso se menciona la relación de paternidad, incluso se menciona la relación de esposos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia representa lo que es la novia, Jesús. Entonces vemos que van a haber unas bodas del Cordero, ¿no? Y vemos lo que representa. Entonces podemos entender el misterio que menciona la palabra acerca de lo que es esa unión y ese vínculo y esa relación. Pero hay algo importante, hay algo muy lindo y muy hermoso que sucede con respecto a esto, y es que el pueblo de Israel clamó y le pidió a Dios por la esclavitud, y Dios escuchó, dice la palabra que escuchó, que se acordó y le envió la respuesta. Ojo, respuesta que ya estaba anticipada, porque Dios no improvisa. Es importante colocar esto de verdad para que lo entendamos. Dios no improvisa. Dios no es un Dios que está diciendo, ay, vamos a ver qué vamos a hacer hoy con la situación de Venezuela, o vamos a ver qué hacemos hoy con la situación de X, de fulano. No, Dios no improvisa. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, y conforme a su propósito es que Él va a responder, no conforme a la voluntad que yo quiera. No es mi designio, no es mi deseo, es el propósito por el cual yo existo, es el propósito por el cual Dios me dio la vida. Entonces vemos algo muy importante, muy lindo, y es que Dios responde, y cuando responde envía a un hombre llamado Moisés y dice, tú vas a sacar a mi pueblo que esté en esclavitud y lo voy a librar de la esclavitud, el propósito de hacerlos libres, y le voy a abrir las puertas, ¿sí? A un tiempo diferente, a una temporada diferente. Voy a abrirle las puertas, ¿sí? Para que ellos tomen posesión de lo que les pertenece, ¿sí? Literalmente lo leíamos, ¿no? Pero a donde Dios lo está enviando, tiene que ser conquistado. O sea, no va a ser regalado. No es que vas a llegar y decir, bueno, mira, Dios me envió y esto es mío. No, tiene que ser tomado. En el trasfondo, conforme a lo establecido, tiene que ser tomado. O sea, tiene que ser conquistado. La conquista no es un regalo, mi querido hermano. La conquista no es algo que usted llegó y dame que es mío. No, la conquista tiene que establecerse conforme incluso fundamentos legales, espiritualmente hablando. Pero vemos algo muy impresionante. El pueblo pide, le envían a una persona, y si usted tiene un conocimiento quizás de lo que sucedió en ese trasfondo, Moisés, la primera vez que se enfrenta a Faraón y pide por la libertad del pueblo, Faraón intensifica la carga del pueblo, lo coloca más sobre servidumbre y el pueblo se queja. El pueblo prácticamente dice, bueno, si esta es la respuesta que Dios me está mandando, se quejaba. Incluso su queja trajo algo emocionalmente hablando acerca a Moisés, porque Moisés después le dice al Señor, para esto fue que tú me enviaste, para traer esta opresión a este pueblo. O sea que Dios en su misericordia, en su soberanía, en su plan, en su propósito, está respondiendo, pero el pueblo ni la persona que Dios escogió para traer respuesta entendían la forma que Dios tenía de responder, ¿sí? Y seguían clamando y seguían pidiendo, pero la respuesta estaba allí. Un poquito más adelante para que lo puedas ver. En Éxodo capítulo 14, después que pasa lo que sucedió y las plagas y todo eso que nosotros quizás conocemos y sabemos, sucede algo. El pueblo de Israel sale en libertad, y cuando sale en libertad se encuentra en un escenario donde se consigue en el Mar Rojo delante, y se consigue que el pueblo o el ejército de Egipto con el faraón venía detrás, y se consiguieron entre la espada y la pared, ¿sí? Escuche bien lo que le voy a mencionar, porque esto es muy importante. Se consiguieron entre la espada y la pared, y en Éxodo 14, versículo 15, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el versículo 15, el pueblo se estaba quejando, ¿qué hacemos ahora? Y para esto vinimos. Y bueno, eso que usted conoce quizás del día a día de ese pueblo, era prácticamente puro quejarse. Y en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés en medio de esta situación y le hace una pregunta. El Señor lo confronta y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, ¿sí?
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endurezco el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Escuche, algo sobrenatural, algo que no se entiende, algo que no se explica. Señor, imagínese la escena, ¿no? Y podamos identificarnos con lo que nosotros a diario quizás nos ha sucedido y pedimos. Señor, ayúdanos. Señor, no lo permitas. Señor, ¿hasta cuándo? Y mira la respuesta del Señor a Moisés. ¿Por qué clamas? Oh, ya va. Entonces, bueno, Señor, ya va. Entonces, si no te pedimos a ti, entonces, ¿a quién le pedimos? O sea, yo imagino quizás una persona que no entiende este contexto, bueno, Señor, y cómo que ¿por qué no voy a clamar? O sea, explícame, Señor, si tengo que ir es a ti, porque esta situación se me salió de las manos. No es que Dios no quiere que clames. Escuche, por favor, el detalle es que hay un momento de clamar y Dios va a responder conforme a su propósito. Si tú te rindes, si tú te entregas. Escúchame bien, no sé por lo que tú estés pasando, no sé lo que está sucediendo en tu vida, no sé el trasfondo de tu familia, no sé con lo que has estado luchando, no sé. Pero quizás le estás clamando a Dios y hay cierta frustración porque no ves respuesta. Y el Señor sí muchas veces ha respondido. El detalle es que la respuesta que Dios trae, yo no la entiendo, yo no la comprendo, yo no la esperaba. Yo pensaba que que Dios lo iba a hacer de otra forma. Y Dios tenía un propósito para con este pueblo de darle libertad, pero la libertad no era cualquier cosa. El Señor dice, a mí me place, es mi propósito, es mi voluntad que sea con mano fuerte, que sea con mano poderosa. Yo quiero glorificarme en ese problema. Y quizás cualquier persona puede decir, amén, Señor, amén, hazlo, Señor, glorifícate. Y cuando Dios se está glorificando, vemos la opresión y no vemos la respuesta y no entendemos el asunto. Y decimos, Señor, pero ¿por qué tienes que clamar? Mire lo que el Señor le dice, tienes autoridad. Mira lo que el Señor le dice, alza tu vara. No era la vara, está bien, no era la vara, pero toma una actitud diferente. Haz algo distinto. Atrévete, declara la palabra, créelo, camina en lo establecido, provoca que la situación suceda. Y no solamente te quedes en ese evento de que yo estoy pidiendo y clamando y estoy pidiendo y clamando y esperando cuando quizás la respuesta está ante tus ojos. Y como no le entiendo, creo que Dios se olvidó de mí, porque de verdad hay algo que sucede con respecto a esto. Nosotros, nuestras emociones humanamente, por mucho tiempo, en diferentes circunstancias, han sido destruidas. Por diferentes eventos nos han marcado, nos han herido. Y cuando nos han hecho tanto desplante, creemos que Dios, cuando quizás nos responde, quizás Dios también se olvidó de nosotros y nos creemos víctimas de la vida. Hay muchas personas encajonadas en ese sentido de que Dios no me ama o Dios ama más a otra persona y me creo víctima. Por favor, tengo que cambiar mi mentalidad. Claro que Dios se interesa por ti. Claro que Dios te ama. La palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Escucha bien, por favor. Dios conoce tu situación. Dios sabe que has fallado. Dios no está de acuerdo con el pecado que estás cometiendo, quizás, o con el pecado que estás viviendo, o en la situación que estás viviendo, pero te ama. Y en su misericordia te está respondiendo. Y en su misericordia quiere atraerte a Él. Y en su misericordia quiere que lo mires. Y en su misericordia te va a procesar. Y en su misericordia va a tratar contigo para que también tú puedas pasar de un nivel a otro. Y que no solamente te quedes en ese trance de clamar y de clamar y de clamar. Para que vayamos viendo lo hermoso del trato de Dios, quizás todos conocen la historia, alzó su vara, cruzaron y después pasaron una serie de eventos con la vara donde Moisés, golpea la piedra y salía agua y todo ese tipo de escenario. Pero llegó un momento puntual, un momento específico, donde una nación se enfrentó al pueblo de Dios y Dios lo había guardado. Lo hemos leído antes, Dios tenía cuidado del pueblo. Para que quizás lo puedas visualizar, Dios tenía cuidado del pueblo. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 17,
el Señor dice en su palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, que Dios lo estaba cuidando en su libertad, procesándolo, equipándolo para que conquistaran. No era el momento, no era el tiempo, lo estaba cuidando. Pero una nación se atrevió, y eso lo vemos con Amalek, se atrevió a enfrentarse a la nación del Señor, al pueblo de Dios, y vemos que sucedió algo. Éxodo capítulo 17, rapidito, el tiempo nos pasa, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Sucedió algo para que lo veamos, y esa transición. Dos tipos de personas. El Moisés inseguro. En el Moisés, ¿qué hago, Señor? El Moisés, ay, Señor, ¿por qué me permitiste que yo hiciera esto? Y en vez de ayudar, fue problemas, Señor. Yo no quería que este pueblo viviera esta opresión. Para esto tú me llamaste. El Moisés que se quejaba. El Moisés que entre la espada y la pared, Señor, ¿y ahora qué hago? El mar rojo y Egipto, ¿y qué hago? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas? Alza, y alzó la vara y vio lo sobrenatural de Dios. Y ahora vemos una persona que aprendió. Que cuando vino el problema, no dice se sentó, lloró, clamó. No dice que clamó, ¿verdad que no dice que clamó? No dice, y Moisés clamó a Dios. No, porque ya lo había confrontado. ¿Por qué clamas? Si yo te di la autoridad. ¿Por qué clamas a mí si tienes la respuesta en tus manos? ¿Por qué clamas a mí si te estoy dando armas para que tú puedas pelear? ¿Por qué tienes que pararte y detenerte a clamar cuando tienes que pelear? O sea, en otras palabras, esa confrontación, y no solo la confrontación, sino el respaldo de Dios cuando alzó Moisés la vara y se abrió el mar y pasaron en seco, y el pueblo después de Egipto, el ejército cuando quiso pasar, dice la palabra que fueron y cayeron y murieron todos, porque así le plació a Dios darle libertad al pueblo de Israel. Cuando viene Amalek a hacerle frente, Moisés con seguridad le dice a Josué: escúchame, Josué, ve y escoge personas y tú vas a pelear. Y mira lo que le dice: y tú vas a pelear, pero yo voy a subir a la cumbre. Y cuando yo suba a la cumbre, yo voy a alzar mi vara. Y cuando alce mi vara, yo creo que Dios va a responder. O sea, que ahora es una persona que dejó de clamar y comenzó a utilizar lo que Dios le había revelado a él que tenía como autoridad. En ese entonces la vara que él tenía un significado. Y esa vara que tenía, él la alzaba y veía la respuesta con autoridad. Escuche, pasó del clamor a la guerra. Ahora, tocante a esto, hablemos de nosotros. ¿Sí? Apliquemos toda esta historia a nuestras vidas. ¿Será que el Señor a nosotros no nos ha dado autoridad? Yo pregunto, ¿será que el Señor a nosotros no nos ha equipado, no nos ha dejado armas? Porque yo leo en la palabra, y la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Por qué todo este punto? ¿Por qué este pastor viene domingo a domingo a hablar de lo mismo y que pelea y que pelea y que pelea? ¿Por qué tanto? ¡Wow! Porque vemos tanta necesidad hoy día. Y vemos mucha necesidad incluso en personas que han confesado el nombre de Jesucristo. Y le han dicho al Señor: yo te creo como mi Señor y como mi Salvador. Y consciente o inconscientemente han recibido ataques en su cuerpo, en su vida, en su finanza,
en su familia, y quizás no saben cómo defenderse y están clamando. Clamar es malo. No, por favor, no lo malinterprete. Lloremos todo lo que queramos delante del Señor. Si tenemos que llorar, le acompaño. Vamos a llorar entonces. Perfecto. Hay personas que le cuentan a uno los problemas que están viviendo y dicen, pastor, si usted supiera lo que me está pasando. Y wow, cuando le cuentan a uno la historia, yo digo, wow, Dios mío. Bueno, yo tengo un familiar cercano que fue el que le pedí que me escuchara, un tío, que quizás él escucha esto y sabe que estoy hablando de él. Yo le pedí que quería orar por su esposa. Y en un momento específico él me contó parte de su vida, solo parte. Y yo comentaba con mi esposa y le decía, yo creo que mi tío es protagonista de una novela. O sea, porque eso solamente pasa en la televisión. Todo lo que le ha pasado en su proyecto, que si intenté esto, que si intenté lo otro. Y yo, wow, una novela, una película. Yo creo que es Hollywood. No sé si es actor o no, a lo mejor es y yo no lo sé. Pero impresionante de ver tanta necesidad hoy día en las personas esperando respuesta de Dios, y Dios respondió, ya envió a su Hijo, ya te dejó la palabra. Escrito está, se llevó la enfermedad. Escrito está, pagó por tu pecado. Escrito está, se llevó la opresión. Escrito está. Dios lo dejó establecido. Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Escrito está, vino para dar libertad al que estaba cautivo. Escrito está, vino para salvarte, para perdonarte y para abrirte la puerta a un tiempo diferente. Escrito está, somos ciudadanos del reino de los cielos, y como ciudadanos del reino de los cielos, el Rey eterno nos bendice desde su principio en la palabra. ¿Por qué no vivir una vida conforme a eso, a lo establecido? La respuesta está. Tú has clamado y el Señor ha traído. Es más, quizás Dios te está respondiendo a través de mi persona y esta programación. Te está hablando, te está respondiendo. Pero la respuesta no es quizás la que esperas. Quizás la que estás esperando es que Dios lo solucione todo. Y Él es Dios y Él lo puede hacer y lo ha hecho. Porque en misericordia Dios ha tratado con cada uno de nosotros y ha hecho muchas cosas sorprendentes en nuestra vida. Pero ahora quizás Dios quiere que tú pelees desde lo establecido, que tú confíes en la palabra, que tú puedas soltar la palabra y puedas pasar de esa transición de clamar a comportarte como un soldado, y como un soldado de Jesucristo tú puedas establecer un principio en tu casa conforme a lo establecido, que tú le puedas hablar a esa enfermedad y tú le puedas decir, yo creo en Jesús y Jesús me perdonó, y si Jesús a mí me perdonó, yo soy inocente, y si soy inocente tú no tienes derecho legal de estar afectando mi cuerpo. Por eso y por consiguiente, como está escrito, en el nombre de Jesús no te permito estar en mi cuerpo y te echo fuera de mi vida. Ya va. El decir estas palabras es pasar por encima de la voluntad de Dios. No. El decir estas palabras es creernos más que los demás. No, por favor. El decir estas palabras es confiar plenamente. Mira, hermano, yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es llorar por situaciones específicas. Yo sé lo que es sentarme a llorar esperando la respuesta de lo alto. Yo sé lo que es sentarme a llorar diciéndole, Señor, te olvidaste de mí. Yo sé lo que es sentarme a llorar por situaciones que me pasan y no entiendo. Hoy día, en la madurez que el Señor me ha permitido tener en su tiempo, en su trato conmigo, en todos los procesos, y aún siendo pastor de una iglesia, he visto hacia atrás en situaciones específicas donde me he sentado como un niño. Y me siento como un niño quizás con lágrimas en mis ojos diciéndole, Señor, no entiendo por qué esto pasa. Y de repente viene la respuesta. Y uno quizás no tiene ni cara para ver a Dios y decirle, oye. Y yo mientras aquí dudando y tú estabas al cuidado. Y tú estabas al cuidado de mí. Es más, recientemente yo lo compartía con la iglesia. Recientemente en esto que sucedió cuando aperturaron lo de la gasolina, lo de no, si echábamos gasolina o no. Y la primera vez que me tocó echar gasolina por el número de mi placa, fui hacia una estación de servicio, duré prácticamente desde la madrugada, y cuando ya me faltaban solo 50 vehículos para ingresar, dan la orden y dicen, se acabó la gasolina. Yo dije, Señor,
no comprendo. No es porque yo quiero andar rodando y paseando y andar dando. No, no, Señor, es para tu reino. Es para hacer tu obra. Es para predicar tu palabra. Señor, no lo comprendo. Y escúcheme, y la gente decía, ay, no van a echar, ya se acabó, y esta gente es así. Bueno, para de contar. Y sentándome yo en plena autopista, en esa zona, solo allí, me aparté y me senté en una piedrita por allá, casi como un niño, sí, así que no entiende las cosas. Y diciéndole al Señor, no entiendo esto. Volteo hacia la estación de servicio y veo que viene toda la gente corriendo. Y yo, bueno, se formó un problema, me voy de aquí. Yo pensando X cosas. La gente contenta, no van a echar gasolina. Y eché gasolina. O sea, yo no tenía, o sea, claro, uno dice, ver al cielo. No, Dios no está solo en el cielo, está en mi corazón. Yo no tenía cómo decirle al Señor, gracias. Pero Él estaba allí. Pero muchas veces uno no lo comprende. Uno no lo entiende. Mi querido hermano, déjame hablarte de parte de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Que has pasado situaciones duras. Bienvenido, hermano. En la vida suceden cosas así. Es más, el mismo Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? Hay situaciones difíciles. Hay situaciones complicadas. Pero Él venció. Él venció. Y esa es la buena noticia. Y si Él venció y nosotros estamos en Él, tenemos esperanza. O sea que hoy vamos a pasar de clamar y vamos a entrar en una guerra creyendo y peleando por tu sanidad. Si estás enfermo, por tu sanidad, por tu libertad. Ojo con esto, pero tienes que creer. Y no solo creer, tienes que, incluso en este momento podemos hacer algo todos juntos. Porque la única forma de que Dios pueda glorificarse es que quitemos el derecho legal que tiene el enemigo a través del pecado. Porque es lo que le da el derecho. Y todos cometemos pecado. Yo he cometido pecado. Entonces, vamos primeramente a arrepentirnos. O sea, te invito, allí donde estás, vamos a arrepentirnos con sinceridad. Y si usted es esa persona que dice, ay, pastor, pero arrepentirme de qué, por favor, hermano. Le fallamos a Dios con pensamientos, con palabras. Le hemos fallado a Dios muchas veces. Y Él sigue siendo fiel. Vamos a arrepentirnos. Vamos a pedir perdón. Y después que pidamos perdón, yo voy a orar por ti, por tu sanidad. Sí, yo sé que hay peticiones aquí. Quizás no los voy a mencionar a todos, pero yo sé que tú estás allí escuchando. Tú estás escuchando. Y tú sabes que incluso tú estás viendo este video y tú vas a ver este video. Y yo creo que el Señor te va a sanar y se va a glorificar en tu vida si tú eres sincero. ¿Sí? Allí donde estás, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Yo te pido que tú puedas cerrar tus ojitos. Si estás en un lugar privado y si no, trata de buscarlo. Y que nadie te distraiga, con sinceridad. Que tú puedas cerrar tus ojitos y hoy puedas sacar tu banderita blanca. Yo voy a sacar mi banderita blanca también. Yo me voy a rendir hoy delante del Señor. Y le vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Dios, yo te pido perdón por los pecados que he cometido, consciente o inconscientemente. Te pido perdón, Señor, porque te he fallado con palabras, con pensamientos, con actos. Te pido perdón, Señor, por el pecado que he cometido y por el pecado que se ha cometido en mi casa, Señor. Me arrepiento. Hoy, Señor, nuevamente, Señor, te recibo y creo que tú eres mi Señor, eres mi Salvador, Señor. Creo lo que dice tu palabra, mi Dios, que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor. Hoy acepto tu perdón. Hoy acepto tu amor. Hoy acepto tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias. En este momento, Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado. Tomamos las armas que tú has dejado en este tiempo, que es tu palabra, mi Dios. Y conforme a lo establecido, mi Dios, creemos que tú vas a glorificarte en esa persona que esté escuchando y lo necesita. En esa persona que esté escuchando y sabe que tiene una necesidad de ser sano y de ser libre en sus finanzas, en su cuerpo, en su familia. Escuchen bien, demonios. Le hablo a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Estas personas ya confesaron a Jesús.
Estas personas ya creyeron que Jesucristo pagó el precio en la cruz por ellos. Por consiguiente, ustedes se sujetan a la palabra de Dios. Todos ustedes están escuchando esta programación. Todos ustedes están escuchando y saben que Jesucristo ya pagó el precio por cada una de estas personas. En el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor a mí me ha dado, en el nombre de Jesús, yo le ordeno que comiencen a salir fuera de esas personas. Todo espíritu de enfermedad lo echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, ya tú no tienes autoridad sobre esa persona, porque esa persona aceptó a Jesucristo. Y si esa persona aceptó a Jesús, tú fuiste vencido, tú fuiste derrotado. Escrito está, el acta de los decretos que era contraria a nosotros, Jesucristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Te exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Es por eso que en el nombre de Jesús tú tienes que soltar a esa persona. Sales de su cuerpo, de su espalda, de sus piernas, de sus órganos, de sus ojos, de su cabeza. Espíritu de enfermedad comienza a salir fuera. Te lo ordeno como rey y sacerdote. Te lo ordeno en el nombre poderoso de Jesús. Suelta a esa persona que ya le creyó a Jesús. Tú sabes que confesó el nombre de Jesús. Y si confesó el nombre de Jesús, esa mujer, ese hombre, ese niño que está pasando esa enfermedad es inocente. Y si es inocente, tú no tienes derecho legal ni autoridad de venir sobre su vida. En el nombre de Jesús te echo fuera de su cuerpo. En el nombre de Jesús te echo fuera de sus órganos. En el nombre de Jesús te echo fuera de sus huesos, de su sangre. En el nombre de Jesús declaro sanidad, porque está escrito que Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó y pagó por toda la enfermedad. Ya fue pagado por completo. Así que en el nombre de Jesús comienzan a salir fuera. Declaro libertad sobre cada familia. Declaro libertad sobre cada casa. En el nombre de Jesús, suelta sus finanzas. Suelta sus finanzas en el nombre de Jesús, porque Jesucristo ya pagó también en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús cancelo toda la brujería que han enviado sobre esa casa, sobre esa familia, sobre mi familia, sobre mis hijos. Queda cancelado y anulado en el nombre poderoso de Jesús. Cancelo tu orden. Destruyo en el nombre de Jesús esos altares que están alimentando, y desde esos altares cancelo el rezo, cancelo los conjuros, todo lo que has enviado sobre la familia. En el nombre de Jesús comienzan a salir fuera ahora mismo. Declaro libertad y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y se cumple la palabra de Dios, y conforme esas personas están creyendo, conforme a su fe, el Señor va a obrar en su cuerpo y en su familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya ustedes fueron vencidos y Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Padre, yo te doy gracias, porque yo creo, Señor, que tú estás obrando conforme a tu misericordia, y tú conoces a cada persona que está siendo afectado, Señor. Bendícela, Señor. Ahora yo te pido que bendigas. Bendice su cuerpo, bendice su casa, bendice su familia, bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Bendice esta hermosa emisora. Bendice este equipo de trabajo, Señor. Bendice a mi hermana Alexandra, que fielmente está con nosotros. A mi hermano Héctor, Señor, que está aquí con nosotros. Bendice este equipo de trabajo. Bendice al apóstol Bernardo Mejía y a toda su familia, Señor, que nos dan la oportunidad, Señor, de poder acercarnos a estas personas a través de esta hermosa emisora, Señor. Bendice esta emisora y esta iglesia en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendice esta ciudad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice nuestro país, Señor. Creemos, Señor, que tú estás al control de nuestra nación. Te damos la gloria, Señor, a ti. Te damos la honra, porque solamente tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, Señor. Amén.